Hola, bienvenidas, bienvenidos. Artur, ¿me ayudas a ver si ya se ve, porfa? ¿Ya se ve? Aquí estamos. Ay, estoy en pruebas. Ok, ya corazón. ¿Me le cierras? Gracias, es un poco casual aquí el encuentro, pero como es detrás de cámaras no hay problema. Cintia, bienvenida. Voy a esperar unos minutitos más para que todos los demás se integren. El Facebook de hoy es, dame un segundito, ¿eh? Es un relajo el día de hoy, mi vida. Eh, Regreso. El Facebook de hoy se llama El arte de no saber detrás de cámaras y es un pequeño viaje a toda la parte de producción y generación del libro que publiqué hace unos meses. Entonces, para los que están aquí, pues van a tener un poquito la visión del autor, de la autora y un poco cómo fue para mí escribir el libro, qué se van a encontrar cuando lo tengan en sus manos, cuál es el objetivo y también un poco de pues de los recovecos detrás del libro y un poco las motivaciones que tuve para hacerlo. Voy saludando a los participantes que están hoy. Les agradezco por siempre estar los jueves, tan fieles a la causa, Madrina y Cintia y Arturo y Caro. Y bueno, se irán integrando aquí poquito a poquito. Pues bueno, los live anteriores han sido de alguna manera un pedacito de lo que van a ver en el libro, porque han sido un recorrido de la mirada existencial, que es mucho la mirada del no saber hacia ciertos temas. Vimos un poco el tema del encierro y la imaginación, la risa y el olvido, la angustia y la ansiedad, también el tema de los significados y cómo impacta nuestra manera de enfrentarnos a la realidad. Entonces van a ver que lo que hoy platiquemos va a tener un poquito de relación con eso, porque como decía un gran maestro mío, no existen las palabras inocentes. Y me encanta esta frase porque de alguna manera resume pues toda la visión del libro y también creo que mi visión en la vida. Y al hablar de que no hay palabras inocentes, no me refiero a la inocencia en cuanto a términos de pureza o de intencionalidad, coloquialmente hablado, ¿no? Como que cuando hablamos de intención, pensamos en si tenemos buena o mala intención. Pero en filosofía, hablar de intencionalidad es hablar de hacia dónde está dirigida nuestra atención o nuestro mensaje. Y las palabras que compartimos, sea escritas, verbales o de la manera en la que nos comuniquemos, siempre son intencionales. Es decir, siempre traen un significado y también una dirección. Van dirigidos hacia alguien. Cuando digo algo, se lo estoy diciendo a alguien. Aún escribiendo un libro, siempre estoy de alguna forma detrás pues de mi mensaje, estoy pensando quién lo va a leer, quién lo va a escuchar. Esto pasa, por ejemplo, en el live. Estamos hablando, pero no estamos hablando en un monólogo, estamos constantemente semiconscientes de quiénes están escuchando el mensaje y en base a eso, obviamente, modificamos el mensaje y tratamos de que llegue a los que sabemos y a veces no sabemos quiénes están, pero nos imaginamos quiénes están. Y en base a eso también elegimos cómo dar nuestro mensaje. Entonces, pensando en esos términos, que no hay palabras inocentes, quisiera comenzar compartiéndoles que la experiencia de escribir un libro es un acto muy valiente. Y no porque yo me considere valiente ni presumida, sino cualquiera que se anime a escribir, incluso ahora que estamos en redes sociales, que tenemos tanto acceso a escribir nuestros pensamientos, nuestras opiniones, las imágenes que nos llaman la atención, de alguna manera es un acto valiente porque nos exponemos a ser vistos por otros y al exponernos inmediatamente también estamos abriendo la puerta para el juicio.
y para la crítica. Entonces, creo que por ahí empiezo en mi detrás de cámaras. Me tardé muchísimo en empezar a escribir un libro, aunque llevaba muchos años queriendo hacerlo, porque muy en el fondo tenía una reserva a exponer o a desnudar muchas de estas ideas o de estas palabras que no son inocentes, es decir, que conllevan toda mi existencia y todos mis pensamientos, mi historia, mis significados. Entonces, atreverse a ponerlo por escrito y además hacerlo público ya es un acto de confesión. Entonces, creo que esa es la parte que se vuelve más difícil a la hora de querer empezar a escribir, porque cuando tenemos una idea de un libro, creo que todos aquí tenemos más o menos claro lo que querríamos decir, ¿no? Y mucha gente seguro les dice, ay, deberías escribir un libro, cuando les cuentas una historia, una aventura, parte de tu vida, y escucho mucho esto, ¿no? Deberías escribir un libro, pero al pensar en escribir un libro, la persona que está decidiéndolo tiene que estar lista para que se exponga todo lo que piensa, o si no todo, mucho de lo que piensa y de lo que es, con personas que no puede controlar quiénes son. Entonces, para mí fue un acto de mucha valentía atreverme a exponer parte de mi historia, y que si bien este libro no es un libro biográfico, es inevitable que esté puesto mucho de la vida en ello, ¿no? Entonces, vamos con ello. Por aquí les tengo el libro. Ya lo tengo impreso. Para los que no tienen impreso, cómprenlo impreso, está más bonito. Algunos me dicen que la letra está un poco chiquita. Pues sigo aprendiendo en esto de la autopublicación. Todavía estoy agarrándole la onda, supongo, al tamaño y al cómo Amazon traduce tu escrito a la hora de imprimirlo. Pero bueno, aquí está. El arte de no saber, la incertidumbre como posibilidad. Una atrevida invitación para curiosos, inciertos y amantes de las posibilidades. Y les voy a leer nada más la parte de atrás porque es un poco un resumen, y conforme estemos aquí juntos voy a... hola, Ma. Voy a estar contándoles algunas de las anécdotas detrás del libro, y también les voy a leer algún pedacito que quisiera compartir con ustedes. Y también quisiera dejar un espacio para preguntas, hablando de que somos curiosos. Si tienen preguntas, ya sea personales o ya sea relacionadas al libro, adelante. Mucha de la gente que está acompañándome sé que es gente que me conoce, entonces probablemente ya mucho de lo que puede preguntarse ya se lo he respondido, pero pues siempre puede surgir alguna pregunta, o puede haber algunas personas que no me conocen, y que también está abierto este espacio para que puedan abrir cualquier curiosidad que les surja, o también con respecto a escribir su propio libro. Algunas personas se han acercado y me dicen, ay, yo ya quiero escribir mi libro y como tú lo escribiste, dame alguna idea, algún consejo. Y bueno, también para quien esté animándose a hacerlo, también es una oportunidad. Un recorrido filosófico en lo cotidiano para quien se considera un buscador. El arte de no saber te invita de manera sutil y al mismo tiempo retadora a cuestionar tus paradigmas y a caminar en la incertidumbre con lucidez. Un libro sin duda para valientes. Cuando resumí lo que este libro era, me costó muchísimo trabajo. De hecho, tuve varias reuniones con amigos, con colegas, para platicarles del libro y que me den un poco su visión profesional y su visión también a la hora de no solo de editarlo, sino de quién eran las personas que lo iban a leer. Y me topé con una de las primeras dificultades, que fue la pregunta, ¿para quién es tu libro? ¿Es para psicólogos? ¿Es para terapeutas? ¿Es para gente que busca pues encontrar algunas soluciones? ¿Es de autoayuda? ¿Es un libro biográfico? ¿Es un libro para jóvenes? ¿Es un libro para gente mayor? Y me fue muy difícil definir cuál era realmente el mercado del libro, precisamente por el título que lleva. Se llama El arte de no saber, y de manera muy simpática y coherente con el título del libro, yo me sentía que no sabía exactamente a quién quería que le llegara, solo sabía que era un mensaje que quería comunicar. No tenía tan claro, y me pasé muchos meses definiendo si debía cambiar el contenido para que fuera específicamente para un grupo de personas, o si debía quedarme como estaba,
que es un poco la versión cruda del libro, la versión, pues, sin tanta revisión, ¿no? Un poco como lo escribí y lo planteé, así lo puse. Entonces, pensándolo mucho, me decidí a dejarlo abierto porque en realidad el libro no es ni un libro de autoayuda, pero puede serlo. No es un libro para terapeutas, pero puede ser muy útil para terapeutas porque comparto varias de mis experiencias y de mi visión. No es un libro para padres, pero también es un libro para padres. No es un libro dedicado únicamente a las personas que tienen una postura del no saber. También es para aquellos que no, porque da una especie de recorrido hacia la postura del no saber, hacia la fenomenología y otras cosas que ahorita les platico. Entonces, es un libro, por eso lo llamé así, una atrevida invitación para curiosos, inciertos y amantes de las posibilidades. Y creo que ahí caben muchísimas personas. No querría, precisamente el libro lo que busca es ampliar la visión de las cosas y generar más preguntas que respuestas. Por lo tanto, cualquier persona que está interesada en asomarse a dudas y cuestionamientos, que tiene ganas de cuestionar sus paradigmas, que tiene ganas de ver afuera de la caja, que tiene ganas de ver las cosas desde una perspectiva que no la había visto, sobre diferentes temáticas, entonces este libro es para esa persona. Entonces creo que ahí cabemos muchos, incluso caben personas más jóvenes, personas mayores, y creo que eso fue el primer lanzamiento y atrevimiento que tuve, ¿no? Animarme como a no hacerlo desde la estructura rígida de un gran escritor que tiene que tener muy claro su mercado, sino que yo quería compartir un pedacito de mi vida, es un pedacito de mi alma prácticamente, y estaba lista para hacerlo a quien le sirviera, ¿no? Entonces ahí es donde me decidí hace varios meses ya, es tiempo de hacer el libro y es tiempo, bueno, ya lo había hecho, me tardé 2 años escribiéndolo, y entre que no tenía tiempo, algunos de los que conocen mi ritmo de vida es un poco ajetreado, y también entre que había capítulos que llevan un poco más de energía porque retoman algunas de las historias de tu pasado y que quieres acomodar y ver cómo las planteas. Entonces, pues por ahí va. Les voy a contar un poquito los capítulos que tiene el libro para que nos empecemos a dar una idea de para dónde va. Bueno, El arte de no saber es un capítulo. El regalo del gerundio, que es un viaje hacia el tema de la identidad, del ser al siendo, poniendo a la identidad en términos de gerundio, es decir, no en términos de ser o no ser, sino de estarse convirtiendo y de emerger y estar siendo a lo largo de la vida. El otro capítulo es Mis dilemas, Elegir es renunciar, Sexualidad en movimiento, que ese es un muy buen capítulo porque pone muchos temas algo tabús, los pone también con un paradigma muy interesante. La pregunta y el vacío posibilitante, el terapeuta ignorante, donde hago un poquito algunas de las reflexiones que como terapeuta me hago desde la postura del no saber, el ego, amar sin saber, vida, muerte, elegir vivir o elegir morir, que ese es otro capítulo también que confronta muchas de nuestras creencias con respecto a la muerte, a la vida, al suicidio, y lo plantea de una manera muy cuidadosa, pero al mismo tiempo que incluye muchas de las vivencias que de repente se consideran tabú. Otro capítulo es Los padres que no saben. Otro capítulo es la inclusión y el no saber, que es todo el tema de la inclusión que está tan de moda, pero desde una visión muy interesante que también nos rompe un poco el esquema de lo que es incluir a otros. Y el último capítulo es Escribo para no morir. Así que este es como un breve resumen y recorrido de los capítulos que tiene el libro. Y bueno, la verdad es que creo que el capítulo que me costó más trabajo fue el capítulo que hablaba de la paternidad, porque es un capítulo, si bien todos los capítulos son muy personales, porque actuar desde la actitud del no saber es siempre
ser muy vulnerable y abrirse como a no saber ni siquiera cuál es el resultado de lo que vas a escribir. Pero el de los padres me costó mucho trabajo porque tenía muchas cosas que quería decir y ser padres que no saben creo que es la versión más difícil y lo verán los que lo están leyendo porque creo que podemos ser muy abiertos en muchos temas y cambiar de perspectivas, pero cuando se trata de nuestros hijos y de cómo queremos cuidarlos, educarlos, formarlos, ahí es donde se vuelve bien complicado el decir, bueno, pero confía en el proceso, ¿no? En realidad no sabes, estás haciendo un intento de educarlos o de apoyarlos o de acompañarlos, pero nunca sabes el resultado. Y como padres queremos saber, queremos prevenir, queremos tener como cierto control de que el bienestar de nuestros hijos o lo que estamos haciendo va en bienestar de ellos. Entonces, creo que ese fue el capítulo que me costó más trabajo y me llevó a darme cuenta que está muy fácil decirlo, pero a la hora de la práctica está bien difícil. ¿Y de dónde viene este tema del no saber? Hay una parte de la filosofía, una rama de la filosofía que se llama la fenomenología, que para los que han estudiado algo de filosofía, pues tienen algo de idea. Y para los que no, básicamente es una rama de la filosofía que busca entender los fenómenos, las realidades, sobre todo humanas, sin más bien trascendiendo los juicios que tenemos sobre ella, tratando de conocer al fenómeno, la realidad, lo más parecido a sí mismo que se pueda. Y es una rama de la filosofía que empezó con alguien que se llamaba Husserl y luego Heidegger, pero luego hay muchísimos otros filósofos que a lo largo del camino han recorrido. Y de hecho es ahorita en la sociedad posmoderna, con todo el posmodernismo, se escucha mucho esta visión que está enfocada en que lo importante no es tanto entender cuál es la verdad, sino comprender cuál es la experiencia del otro o cómo vive en su contexto esa experiencia. Entonces, que se parece mucho al tema que hablamos la vez pasada de los significados. La fenomenología lo que busca no es plantear una postura en específico, sino alcanzar a observar, contemplar y entender aquello que está tratando de entender, dándose cuenta de todos los prejuicios que tengo para conocer y tratando de brincarlos. Entonces, es como una base de la, digamos, la filosofía y la teoría que sustenta el libro, pero el libro no es un recorrido a la filosofía, ni es un recorrido a la fenomenología, sino simplemente explica de forma muy resumida cómo la filosofía fenomenológica es la base para poder ponerse esos lentes, que son los lentes del no saber. Y es esta actitud de curiosidad, de duda, en la que estoy en constante apertura a replantearme mis propios paradigmas y replantearme mis propios conceptos. Entonces, pues por ahí va. Quisiera saber si tienen hasta ahorita alguna pregunta en lo que busco un pequeño pedacito del libro de la parte de la fenomenología y el no saber que quisiera compartirles. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad? Igual y para nada. Les voy a leer un pedacito. Igual y los que ya lo leyeron, pues ya lo leyeron, pero vamos a compartir de nuevo ese pedacito que igual y ya lo tienen súper claro. Los seres humanos navegamos nuestra existencia anhelando certezas, deseando conocer el universo, entenderlo, manipularlo y asegurarnos un futuro infinito que se torna imposible de alcanzar, pero no es por eso menos deseable. Nos pasamos la vida intentando contarnos historias que nos den alguna seguridad dentro de la incertidumbre de nuestro destino. Es por eso que desde que somos pequeños nos contamos cuentos sobre la inmortalidad, los superpoderes, la existencia de Dios, seres mágicos que nos premian en la Navidad si nos portamos bien, hadas que se llevan nuestros dientes para dejarnos una recompensa por haber perdido una parte de nosotros, seres míticos que se imponen a nuestra aburrida realidad y básicamente buscar la mínima posibilidad de controlar la vida que se nos impone con tantos dilemas, misterios e incertidumbres
que por más cuentos que contemos, no alcanzamos a entender del todo. Desde el principio, la humanidad ha intentado asegurarse un futuro a través de pensamientos mágicos religiosos, en los que dioses de distintas naturalezas nos manejan, nos cuidan, nos castigan, nos premian. Y así tratamos de calmar la angustia que nos causa la verdad de reconocer que no sabemos qué sentido tiene realmente nuestra vida. ¿Qué pasa con nosotros después de la muerte? ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? Y aún con todos estos intentos de explicarnos la verdad del mundo, regresamos a la realidad que se nos impone. No sabemos mucho en realidad. No conocemos nuestro futuro. No sabemos qué pasa cuando morimos. No sabemos el resultado final de nuestras decisiones. Y no conocemos del todo nunca a nadie. Alcanzamos a acercarnos por momentos. Nos llegan instantes de luz que nos clarifican, sí. Pero esto para regresar siempre al mismo punto en el que algo que creemos que nunca pasaría, nos sucede. O algo que no creeríamos que alguien nos haría, lo hace. O nos descubrimos a nosotros mismos negando aquello que en algún momento pasado hubiéramos defendido con la vida misma. Es un pequeño pedacito del inicio del libro que resume el espíritu del libro, que es una actitud sumamente humilde frente a una realidad que queremos comprender y que queremos, no sé si controlar, pero sí por lo menos atrapar o canalizar. Y que si bien no se nos va a quitar ese deseo de poder controlar y tener algo de claridad en nuestra vida, las dudas siempre están ahí. Y esas dudas de alguna manera nos humanizan, nos vuelven humildes frente al cosmos, frente a los otros, frente a nuestra propia vida. Y entonces lo que intenta en realidad este libro es regalarnos un pedacito de humildad para poder mirar al mundo con ojos curiosos y abiertos a encontrar novedades, aún en cosas que ya habíamos, según nosotros, entendido muy bien. Entonces, por ahí va la cosa. Por aquí tengo a Fer, a Moni, soy tu fan, yo también soy su fan, y Fer. Tengo ganas de ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario que quisiera hacer. Anímense porque enriquece mucho nuestra conversación, permite que otros también amplíen su mirada de las cosas y también a mí me ayuda a entender un poco cómo acompañarles durante este rato que vamos a estar juntos. Entonces, la mirada humilde es la mirada del no saber. Algunos lo confunden con relativismo porque algunos les asusta mucho la palabra relativismo, que evidentemente, como este libro no es un libro en busca de la verdad, para muchos va a ser un libro que plantee una postura relativista. Pero el objetivo del libro, como les decía, no es plantear la pregunta de qué es la verdad y qué no es la verdad. El objetivo del libro es asomarse a la realidad con ojos humildes y abiertos a conocer aún más y a entender aún más de lo que se nos está presentando. Dice Fede que aún no lo ha leído, anímate, llévelo. Y Lorena, la incertidumbre siempre está en nuestra vida. Exacto, creo que lo que intenta hacer también el libro en varios capítulos no es nada nuevo, ¿no? También pensaba cuando lo escribía, en realidad no tengo ninguna novedad que plantear, el mundo ya tiene suficientes novedades, ¿no? Ya se ha dicho tanto, incluida la incertidumbre ahora en tiempos de crisis y de incertidumbre muy especial en el mundo, todo el mundo habla de la incertidumbre, entonces no creo que el libro plantee nada nuevo en el sentido de que todos hemos en algún momento experimentado esta incertidumbre o esta duda frente a las cosas, pero sí es un brinco a una actitud muy sencilla frente a las cosas y muy abierto a ser sorprendido. Entonces, aquí no importa tanto si es verdad o no es verdad, importa cómo acompaño y cómo me relaciono con la realidad cuando estoy en la actitud del no saber. Y que esta actitud a mí me costó mucho trabajo encontrarla. La verdad es que
es un camino en el que no siempre estuve. Es más, ha sido por el contraste que he llegado a esa actitud. Y en el libro lo van a encontrar en algunos momentos donde voy explicando algunos conceptos y me brinco a parte de esta historia. Pero yo durante mucho tiempo me la pasé buscando la verdad. Yo quería entender la causa de las cosas y por eso me encantaba la filosofía. Y hubo un tiempo de mi vida donde fui sumamente estructurada y quise quedarme con una verdad muy fija porque me dio seguridad en ese momento y fue útil y estuvo bien. Entonces no llegué luego al camino del no saber, ¿no? Ni como terapeuta. Cuando estudias psicología y psicoterapia, la verdad es que no te enseñan tanto la actitud del no saber. Te dan una embarradita, te dicen que es importante estar siempre abiertos y preguntar bien, pero siempre con una postura de que tú sabes qué es lo mejor para el otro. Por eso el otro viene contigo. O que tú sabes qué es lo que es saludable y lo que no es saludable, o que tú sabes cuál es una familia disfuncional y cuál no es una familia disfuncional. Entonces, la formación de la universidad, al menos la mía, y yo creo que la de muchos, de alguna manera te vuelve experto en un tema para que tú puedas plantarte frente a ese tema con una postura. Entonces, es muy difícil salir de ahí y tener luego la actitud de me animo ahora a cuestionar todo lo que me pasé años estudiando para guiar a otros o para entender la realidad o para acompañar a los que vengan conmigo. Dice Lorena, ¿en qué orden debe ser el saber para experimentar o experimentar para saber? Oh, qué buena pregunta. Ok, voy a contestar desde la actitud del no saber y te voy a hacer una pregunta de regreso, Lorena. ¿Cómo has experimentado tú que ese orden te da más resultados? ¿Desde el saber para experimentar o desde el experimentar para el saber? Ahorita que nos conteste Lorena, vamos a seguir el hilo de esa conversación. Es muy buena pregunta porque precisamente regreso al tema de la universidad. Cuando tú llegas a la universidad, te enseñan las cosas que tú debes saber para poder compartirlas, para poder experimentar una vez que sabes, ¿no? Definitivamente nadie llega a la vida como un pizarrón en blanco, como decía Rousseau. Todos ya traemos desde información genética, toda la información que nuestros padres desde que estamos en el vientre ya empiezan a compartirnos y ya traemos elementos de nuestra biología y cosas del mundo que nos empieza a informar y que obviamente desde que somos muy pequeñititos y empezamos a estar en el mundo ya tenemos algo con lo que llegamos, algo que dar, ¿no? No llegamos en blanco. Entonces, para poder empezar a experimentar, pues obviamente nuestros padres nos enseñan que no toques lo que está caliente, ¿no? Porque si tocamos y está caliente, pues evidentemente vamos a aprender. Ahí más bien es experimentación de todos nuestros ancestros, nos permite conocer que ciertas cosas son mejores de esta manera o de esta otra, ¿no? Pero esto realmente es como no quitando el hecho de que podemos conocer ciertas cosas. O sea, por eso les decía que no se refiere al relativismo de no podemos conocer nada. Evidentemente conocemos algo, conocemos bastantes cosas, solamente no conocemos todas las cosas. Dice Lorena, experimentar para poder saber. De hecho, la mayor parte de las personas cuando te dicen no experimentamos en cabeza ajena es precisamente con esto que dice Lorena. Cuando sabemos y luego experimentamos, pues de alguna manera nos ayuda, nos hace prevenir accidentes, nos permite tal vez tomar algunas decisiones. Pero cuando aprendemos porque lo experimentamos, no hay marcha atrás. Eso nos transforma definitivamente. Y todos los que están aquí seguramente lo saben. Hasta que te pasa, exacto, dice Gabriela, siempre dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Exactamente, es imposible experimentar en cabeza ajena. Y cuando te sucede a ti, y te lo dicen, por ejemplo, tus padres cuando eres pequeño y te dicen, ya me entenderás cuando seas mamá, cuando seas papá. Cuando crezcas lo vas a entender. Es que no me van a entender mis hijos hasta que ellos sean papás, ¿no? Cuando te pase, entonces me vienes y me cuentas. Y así tenemos como varias frases porque es verdad.
es muy difícil alcanzar a comprender algo que jamás has vivido. Podemos acercarnos, podemos tener como una prueba, un inicio de conocimiento, pero nunca podemos realmente experimentarlo hasta que nos sucede. Y obviamente no vamos a experimentar todo en la vida, pero las personas entre más experimentan, y tal vez a través de otras personas, que de eso se trata el arte de no saber, de asomarse y tener perspectivas de otras personas para entender desde otros lugares, desde otros lentes, desde otros puntos de vista, cómo se vive esto. Y eso, si bien no nos hace experimentar idéntico, nos permite por lo menos ampliar nuestras posibilidades y pensar, oh, también se podría vivir de esta manera. O hay personas que lo han vivido así y a ellos les ha pasado, ¿no? Aunque se ve mal, creo que en parte implica valentía. Todo implica valentía para asomarse. No sé qué dices, Gabriela. ¿Nos puedes platicar un poco a qué se ve mal? ¿A qué te refieres para poder entenderlo mejor? De alguna manera, creo, les decía que parte de mi tiempo para llegar al punto del no saber fue creer que yo sabía. Y me di de topes con un montón de cosas. Creé alianzas, hice promesas que no pude cumplir. Y entonces, con el tiempo, me fui dando cuenta cuántas promesas y cuántas decisiones tomé basada en que yo conocía cuál era mi camino. Y en ese momento, por supuesto, se ve verdadero y eso es lo natural, ¿no? Que cuando tomas una decisión es porque crees que en ese momento es la mejor y la que más te conviene. Si no, no tomaríamos ninguna decisión. Pero la diferencia está en la postura de asegurar que en un futuro me voy a sentir igual o estar abierto a reconocer, hablando del gerundio, que en este momento esta está siendo la mejor opción que tengo o que veo, pero reconozco que más adelante podría estar pensando diferente o podría elegir distinto a como estoy eligiendo. Esa es la sutil diferencia en la actitud del no saber. No se trata de decir, jamás vamos a poder decidir nada ni vamos a poder elegir nada. Es reconocer que en todo momento las elecciones que estoy haciendo ahora podría encontrarme en el futuro eligiendo completamente diferente. Entonces, ahí es donde se vuelve muy difícil plantarse frente a ciertos temas. Es lo que es. Exacto, es lo que es, dice Mónica. De alguna manera, el presentarse frente a posturas políticas, sociales, económicas, religiosas, cuando alguien entra en los lentes de la actitud de no saber, difícilmente puede defender a capa y espada cualquier postura, porque sabe que es limitada su visión y porque sabe que en algún momento podría encontrarse pensando lo distinto en circunstancias diferentes. Es como dice Nietzsche, lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, ¿no? En cierta circunstancia hay una cosa que decimos, esto está buenísimo, pero esa misma circunstancia en un contexto completamente diferente se convierte en lo contrario. Entonces, el que trae los lentes del no saber tenemos, o trato de tener esta postura de creo, me imagino, supongo, pero no lo sé. Y entonces implica valentía porque, como le decía Gabriela, porque definitivamente es como reconocer que en realidad no tienes una postura tan firme. Y en el mundo en general se valora mucho a quien tiene ideas firmes, a quien sabe lo que quiere, ¿a poco no? Se escucha mucho como es que esta persona sabe lo que quiere, es que esta persona es de una sola pieza, es que esta persona sabes qué esperar de ella. Y eso se valora muchísimo. Entonces, de alguna manera los lentes del no saber traen la postura contraria, porque es ¿cómo? Me acuerdo perfecto. Dice Gabriela, déjame lo retomo. Me encanta el gerundio, me cambia toda la perspectiva. Gabriela dice, me refería al hecho de que a veces uno no siempre aprende a través de otros, porque aunque a veces aplicar a uno puede que no, entonces experimentar implica muchas veces valentía. Yo creo que sí, Gabriela. Todo el tiempo experimentar implica valentía. Es un salto de fe, porque como lo estás experimentando y no conoces el resultado, aunque en teoría el resultado puede ser puede ser que en tu caso no. Entonces tienes toda la razón, no aplica para todos y es muy valiente hacerlo.
Y ya me perdí de lo que les estaba diciendo, qué pena. Estoy como muy emocionada platicándoles del libro, pero también estoy como que tratando de ver el chat, siempre me pasa esto y me disperso. Ay, familia, ayúdenme, ayúdenme a retomar mi conversación. ¿En dónde me quedé? ¡Qué pena! Si esto fuera un taller de déficit de atención, estaría buenísimo porque lo estaría representando muy bien. Bueno, voy a retomar, no sé si estaba donde los había dejado antes de compartir lo que Gabriela y Desiree decían. Les decía que lo importante de estos lentes es que pareciera que no hay ninguna postura, ¿no?, en la que te planteas, y suena como a que a debilidad, como a que esta persona no sabe si puedes confiar en ella o no. Y entonces, ya me acordé, cuando estaba en formación de terapia existencial, que el modelo de terapia existencial es básicamente un modelo, se llama fenomenológico existencial, en el que yo me formé. Y es basándose en toda esta filosofía del no saber y como que el fondo, ¿no?, de la conversación es desde esta actitud acercarse a la otra persona, siempre con esta constante revisión de qué cosa estoy pensando yo y cómo la brinco para entenderte a ti. Entonces, cuando llegan y te dicen, yo quiero que me ayudes a ser feliz, como terapeuta existencial es muy importante que lo primero que aclares es que no sé si esto que hagamos te va a llevar a ese lugar. Entonces te dicen, pero ¿me puedes ayudar o no? Deseo con todas mis fuerzas poderte ayudar. La verdad es que no lo sé si te voy a poder ayudar. Y muchos se van corriendo. Y muchos han llegado a mi oficina y se han ido corriendo porque dicen, ¿cómo? O sea, te voy a pagar y no sabes si me puedes ayudar. Eso está fatal. Ay, claro, ya me puso al día. Estábamos hablando de las personas de una pieza. Entonces, gracias por ayudarme, equipo. Me ayudan mucho. Entonces, cuando llegan conmigo y salen corriendo, ¿no?, los entiendo. Porque obviamente tú vas con un profesional, pues no vas a ir con un médico. Ahí hay como áreas diferentes, ¿no? Con un médico a decirle, bueno, ¿qué tengo? Ayúdeme, y que el médico te diga, pues no sé y no sé si lo puedo ayudar, pues me voy corriendo, ¿no? En temas humanos, en temas de apoyo, en temas de psicología, tenemos, digamos, más apertura para poder decir esto, pero aún así las personas quieren escuchar que yo sí sé lo que estoy haciendo y que sí sé cómo los voy a ayudar. Y la verdad es que desde la postura del no saber, sé que sé muchas cosas y que tal vez esas cosas les ayuden. Sé que tengo mucha experiencia y que probablemente esa experiencia me permita acompañarles y entender lo que les pasa y juntos hacer una decisión de hacia dónde ir. Pero no puedo asegurarles absolutamente nada. Y hacerlo sería no solo atrevido, sino charlatán como psicóloga, al menos desde mi punto de vista. Entonces, creo que es muy valiente plantearlo, pero al mismo tiempo es muy confrontativo para quien lo plantea y también para quien lo recibe. En temas de pareja, prométeme que me vas a amar por siempre. Desde el arte de no saber, es imposible plantear una promesa de ese tipo, porque estamos conscientes que no sabemos si vamos a amar a la persona para siempre. Y regreso al deseo. Deseo amarte para siempre. Pero no te puedo hacer una promesa de que yo siempre me voy a sentir igual, porque tengo incapacidad para poder definir eso. Puedo prometerte varias cosas que sí están en mi control, ¿no? Puedo prometerme que no me voy a ir a ningún lado y aún así no lo sé. En unos años no sé si me voy a ir a algún lado. Pero las personas no decimos eso porque sería, no, entonces, ¿cómo me quedo contigo si no me puedes ni asegurar nada? Entonces, sí implica muchísima valentía, pero también muchísima honestidad, porque la verdad es que no estamos seguros de nada. Me pide Arturo que lea un pedacito del gerundio, del regalo del gerundio. No sé si quieren los demás que les lea un pedacito del regalo del gerundio. A ver, les voy a leer un pedacito. Empieza con una frase de Jean-Paul Sartre que dice, somos aquello que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿Quién soy? ¿Soy siempre la misma persona o voy cambiando con el paso del tiempo? ¿Tenemos una personalidad fija o nuestra personalidad se va modificando conforme nos desarrollamos? ¿Existe un self o un yo? ¿Somos capaces de tener una identidad permanente?
¿Somos lo que decimos que somos? ¿Somos lo que otros nos dicen que somos? Cuando cambio, ¿hay cosas de mí que permanecen intactas? Una de las búsquedas más incesantes de los humanos es encontrar la propia identidad. Vemos publicado por doquier mensajes y cursos que te invitan a encontrar quién eres realmente. Nos encontramos en conversaciones casuales en las que termina siempre saliendo la frase: lo importante es encontrar quién eres tú, sin preocuparte por lo que los demás crean de ti. O hay otra muy famosa: encuentra quién eres y sé eso, etcétera. Toda esta narrativa, inmersa tanto en nuestras conversaciones diarias como en los cursos a los que vamos, de coaching, de crecimiento personal, de desarrollo humano, de meditación, conllevan entre líneas una concepción arraigada dentro de nuestra idiosincrasia occidental, la cual en el fondo considera que la identidad es algo inherente a la persona, algo adentro de nosotros, algo que está ahí en espera de ser encontrado. La propuesta es sumamente atractiva, ya que cubre una necesidad muy básica: la certeza. En el fondo, todos deseamos encontrar certeza para saber quiénes somos y de qué somos capaces, al menos en cierta medida, de prever quiénes seremos en el futuro, lo que nos previene de la sensación de ceguera y, de cierto modo, la posibilidad de la locura. Así que muchos de nosotros nos encontramos compartiendo cosas que nos recuerdan que si tan solo encontramos quiénes somos, todo estará bien. O si tan solo mandamos al resto del mundo a volar y nos definimos en cierto modo o salimos del closet, con esta definición, entonces la felicidad por fin llegará a nosotros. En este capítulo intentaré acercarme a la pregunta de la identidad desde una perspectiva del no saber, explorando cuáles son las posibilidades y propuestas desde la fenomenología para abordar este tema que toca una de las preguntas filosóficas más profundas que tenemos. Y no me voy a seguir así de largo, porque si no, jamás vamos a acabar. Espérenme tantito. Voy a leerles aquí. La pregunta, como podrás haberte dado cuenta, no está tanto en el hecho de que haya una identidad, pues en cierto modo siempre está siendo de alguna manera. Ya sea que esta forma de ser en este momento coincida con varios momentos de tu vida o esté siendo distinta a tu modo más común de proceder. Lo cierto es que hay algo que está siendo, y eso en sí mismo es ya la identidad que percibes de ti y que algunos otros alcanzan también a percibir. La pregunta está más bien enraizada en el tema de considerar si este modo de ser en cada determinado momento es algo fijo o algo que está en constante construcción. Entonces, es jugar un poco entre el ser y el siendo. ¿Soy o estoy siendo? Por eso nunca me pude casar, no puedo prometer a nadie amar a esa persona por toda la vida. Definitivamente, para mí es otra de mis dificultades. Totalmente, Federica. Entonces, cuando hablamos del ser y el siendo, les propongo un ejercicio. Ustedes piensen en todas las cosas que en este momento son. Son mamá, son papá, son trabajadores, son cocineros, son escritores, vendedores, deportistas. Si nada más movemos y en vez de poner yo soy mamá, yo soy psicóloga, yo soy conferencista, yo soy cocinera, le cambio al gerundio y pongo yo estoy siendo, observen qué pasa. Yo estoy siendo conferencista en este live. Yo estoy siendo escritora mientras escribo. Yo estoy siendo mamá. ¿Qué sucede vivencialmente? ¿Pasa algo diferente en ustedes o no? En mi caso, cambia completamente la experiencia, porque cuando hablo de ser, es yo soy, es algo que está totalmente arraigado. Entonces, si por alguna razón algo cambia, por ejemplo, pierdo mi trabajo, pero si yo soy psicóloga, entonces si dejo de ser psicóloga, vean la consecuencia tan sutil y al mismo tiempo tan profunda. Si dejo de ser psicóloga, dejo de ser algo que soy. Entonces es como si me arrancaran un pedacito de mi identidad. En cambio, si yo aprendo a verme como alguien en movimiento y digo, estoy siendo psicóloga en este momento, en esta etapa de mi vida, en el momento que ya no lo estoy siendo, sea porque cambié de profesión, sea porque perdí el habla, sea porque perdí ese trabajo y tal vez empiezo a ser diseñadora, no voy a experimentarlo como que un pedazo de mí me lo quitaron,
sino como parte de este movimiento y de que estoy siendo lo que en este momento, aquí y ahora, está sucediendo. Entonces, el regalo del gerundio es un poco un viaje a ver nuestra identidad y esto que nos vamos convirtiendo todo el tiempo. Y por otro lado, es un permiso que nos damos para estar también abiertos a ser diferentes o a estar siendo diferentes conforme algunas circunstancias cambian. Entonces, es muy esperanzador, es como permite como ampliar las posibilidades que tenemos. Es un ongoing process, dice Feri Mateos, exactamente. Y tal vez mañana sea diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues el detrás de cámaras que yo quería compartir era como con la gente más cercana, que sé que son ustedes, leerles un poquito. No había tenido esto más que con un grupo que me invitó de un grupo de mexicanas en el mundo, que me invitaron a varias mexicanas que tienen libros a leer un pedacito de los libros a los que están en ese grupo, a las que están en ese grupo. Pero no había tenido la oportunidad de hacer como una pequeña presentación formal y tenía ganas de compartirles. Como les dije, es un pedacito de mi alma. Me expongo mucho y creo que ese es el más revelador secreto que puedo decirles, ¿no? Es un libro donde me siento muy vulnerable, donde expongo partes de mi vida de manera indirecta y de manera directa muy profundas que para mí han implicado metamorfosis, cambios de piel, heridas, amores, desamores. He cambiado de piel muchas veces y creo que eso es lo que me ha permitido escribir un libro así, ¿no? Creo que la vida y mi rebeldía ante la vida me han llevado a modificar quién soy tantas veces y eso de alguna manera pareciera muy fácil cuando ya sucedió, pero en el camino, como ustedes lo saben, cualquier metamorfosis implica muchísimo dolor, implica romper lo que conoces, implica que ya no estén los que conocías, implica rechazo, porque la gente en general espera conocer a quien conoció y no tiene ganas de conocer a alguien nuevo, la mayoría, ¿no? Entonces, ha sido como arrancarme pedazos de mí para luego, como el ave fénix, volver a resurgir una y otra vez. Y le decía a una amiga, y tantas veces como sea necesaria, porque luego pensarías, bueno, igual y ya, clásica frase, ¿no? Ya maduró, entonces ya sabe más o menos quién es. Honestamente, mi segunda confesión, además de la vulnerabilidad que experimenté escribiendo el libro y exponiéndolo frente a otros, porque es un libro muy íntimo, es que no sé si ya me encontré, ¿no? Entonces, reconocer esto también es estar todo el tiempo, como dijo Feri, en un ongoing process de descubrir qué va a suceder después. Y esto, digo, es sumamente aventurero y divertido en otra parte, pero tiene un lado muy incómodo, más que por la parte individual, en donde ya me asumí como una persona que está con la actitud del no saber, con la respuesta que tienen otros, que esa es la respuesta más difícil, porque la soledad que está implicada en cambios de piel es muy profunda y los que están aquí que lo han mencionado de alguna manera me deben entender muy bien. Entonces, creo que necesitamos echarnos un clavado a la valentía, como decíamos, a la humildad, y ustedes mismos les propongo que hagan, por ejemplo, sus memorias. Puede ser como un proceso inicial para empezar a enfrentarse con su propia historia y a partir de ahí ver cuánto han cambiado, cuánto es diferente lo que hace 10 años pensaban y decían, qué tan diferentes son las amistades que tienen, qué tan diferentes son las parejas con las que han estado, bueno, la talla que tienen, el lugar en el que viven, y váyanse hace 15 años. Y si nos damos cuenta, en realidad hacer las memorias de uno es un recorrido a una vida que yo no sabía que iba a ser. Hoy ya la sé, pero en ese camino lo fui descubriendo. Y es apasionante y es bellísimo. Y de alguna manera sí fue para mí escribir El arte de no saber. Fue enfrentarme con mis demonios más grandes, que algunos de ellos, según yo, ya los había resuelto, pero que mientras escribía algunas páginas de libros, escurrían las lágrimas de mis ojos porque era como volver a estar ahí y darme cuenta, por una parte, con mucha compasión con mi historia y con mucha admiración
de decir, wow, lo has hecho, o ahí estabas, ya ni me acordaba, y hoy mira dónde estás. Y por otro lado era como mirar una especie de recorrido de todas las personas que en el camino se fueron quedando mientras yo mudaba de piel. Así que agradezco a los que se han quedado y también agradezco a los que se han ido, porque también me han permitido construir nuevas relaciones y construirme desde nuevos lugares. Y, y creo que desde estos lentes del no saber, todo suma. Esa es, creo, su belleza más grande. Que no importa qué suceda, si tienes esta actitud de curiosidad y apertura, cualquier cosa que te suceda, no importa qué tan dura sea, qué tan difícil sea, qué tan incomprensible sea, puede traer premios y regalos que ni siquiera te habías imaginado. Y así ha sido para mí. En realidad, sí tenía algunas ideas de qué quería en mi vida, pero muchas otras ni siquiera planeadas me hubieran salido tan bonitas, como tal vez como mis hijos, o como este live que estoy dando. Jamás me hubiera imaginado que iba a estar platicando sobre un libro que escribí sobre el no saber. Y me parece que es de las cosas más bonitas que puedo compartir. Así que anímense y cómprenlo. Denle like a mi página. Si pueden por ahí también apoyarme compartiendo mi canal de YouTube, que es Desiree Carlson Transcultural Therapy. Y por ahí se asoman y va a aparecer. Y si comparten algunos de estos live para que la gente también se acerque al libro, sería magnífico. Lo pueden encontrar en Amazon. Gracias, madrina. Con muchísimo cariño. Igual iban a encontrar, les dije que tenía, fue una publicación, autopublicación. Entonces probablemente encuentren algunos errores. La pobre Verónica, que ha sido súper linda desde el principio, compró el libro y primero le salió todo muy bien y Kindle tuvo una especie, no sé si fue un error de Kindle, un error del iPad de Verónica o qué, pero puede ser, me dicen si eso pasa, porque no tendría por qué ser, aquí me aparece bien. De repente hay algunos como errores de formato en Kindle, en la versión impresa no, aunque está un poquito chiquita la letra, como les decía, eso no sé cómo lo voy a ir arreglando. Para los que ya lo tienen, pues pónganse sus lentes, Ana Laura. Y bueno, pues iré mejorando. Supongo que les digo, tal vez encontrarán algunos errores de dedo, tal vez encontrarán algunos errores gramaticales, pero bueno, la verdad es que con muchísimo cariño lo escribí y ya en la segunda edición supongo que lo perfeccionaré y encontraré nuevas maneras de que sea todavía mejor. Y les agradezco un montón por acompañarme los jueves. Amazon.com, amazon.com.mx, pongan El arte de no saber y sobre todo los que ya lo leyeron, si pudieran poner una reseña en Amazon en el libro del arte de no saber, me ayuda un montón. Las estrellitas que quieran poner y el comentario que quieran poner en inglés o en español me ayuda mucho para poder compartirlo y para que este mensaje llegue a más personas. Así que pues nos vemos el próximo jueves. Les agradezco mucho que me acompañen en este FIC existencial, este break que nos damos los jueves para hablar de diferentes temas. Y gracias también a toda mi familia que está siempre de porrista y que está siempre diciéndome cosas súper apoyadoras. Me entusiasma, me emociona porque es una manera de estar con ustedes de forma diferente. Y para los que no conozco y están viendo este live, es una oportunidad tal vez para conocernos más. Así que los invito a estar el próximo jueves a las 5 de Vancouver, 7 de México y de cualquier país diferente. Chéquenlo en el Google a ver qué diferencia es. Y nos vemos prontito. Que tengan muy linda noche. Ana, qué bueno que ya tienes tus lentes. Póntelos y sigue leyendo y pon tu reseña. Gaby, gracias por estar también en que también estuviste con las mexicanas. Les mando un beso a todos, los quiero mucho y nos vemos prontito.